Bien, un tema que bueno, ya se conoce, ustedes conocen por otros cursos, es el tema de evolución de genes y genomas, ¿no? En el, en este tema de evolución hay algunas cosas que debemos rescatar en cuanto al tema de el funcionamiento de los genes y también en forma muy global el tema de los genomas para aspectos evolutivos, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no?, que hay pues más de 3.000 millones de pares de bases o nucleótidos, ¿no? Y más o menos en base a ese número, al principio se calculó pues que eran unos 5.000 nucleótidos en promedio por cada gen. Y en base a eso, antes de tener el proyecto Genoma, en el caso humanos, se calculaba que podían haber unos 600.000 genes. Hoy sabemos que eso no es verdad. No, a pesar del número de nucleótidos que tiene el genoma humano, este no representa verdaderamente genes, que son las unidades de herencia, ¿no? Mucha de esa información, y vamos a ver que bastante de esa información, no acaba transcribiéndose y finalmente traduciéndose en una proteína, ¿ya? Porque tenemos en verdaderamente algunos cambios que se van a dar también en este material genético, tenemos mutaciones, tenemos inserciones, vamos a tener duplicaciones, vamos a tener transposiciones, ¿no? Y otros mecanismos que realmente el tema evolutivo lo hace más complejo, ¿no? Miren ustedes, de solamente el genoma humano, solo el 1% del total del genoma humano corresponde a regiones que se van a transcribir y traducir, a regiones exónicas, ¿no? Mientras que el 24% abarcan regiones intrónicas. En otras palabras, hay más intrones que exones, ¿no? Solamente hablando del genoma humano, ¿ok? Bien, ¿qué otra característica tenemos, ¿no? De esos 600.000 genes y luego se bajó a 100.000 genes y 50.000 genes antes de tener el proyecto Genoma en el 2001, ¿no? En verdad estamos bordeando los 20.687 genes en promedio, ¿no? Y más o menos eso equivale a unos 500 a 1000 genes por cromosoma, ¿no? Hay 46 cromosomas, o 23 pares, como quieran, ¿no? No hay muchos genes, como se había pensado, ¿no? Mm, bien, de ese 1% representa 180.000 exones, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado acá, ¿no? Aproximadamente eso equivale, ¿no? Entre el número más o menos, este número de acá, estamos hablando de unos 10 exones por cada gen que van a acabar convirtiéndose en proteína, ¿no? O una parte de la proteína, porque muchas de las proteínas están formadas por la transcripción de varios exones, ¿no? Eh, bien, tenemos, como ya habíamos mencionado, intrones un 24%, un 1% de exones, y hay regiones repetitivas que no son exones ni son intrones. Y miren ustedes, estas regiones repetitivas ocupan casi el 98% de la totalidad, ¿no? Ahí tenemos regiones de ARN no codificantes, ¿no? Hay ARN codificante, pero hay no codificante también, pseudogenes, ahí están los intrones, ¿no? Lo que habíamos mencionado acá, ¿no? Estas regiones intrónicas. Hay regiones no traducidas, ¿no? Hay secuencias regulatorias, hay secuencias repetitivas, hay secuencias relacionadas con elementos móviles o tramposones, ¿no? Todo eso
que no son exones, si los separamos del resto, representa un 98%, hasta un poco más, ¿no? Eh, Nos interesa para estos temas evolutivos, por ejemplo, los pseudogenes, más o menos estamos hablando de unos 14.000 pseudogenes en el genoma humano, ¿no? ARN no codificantes también, ¿no? Y bueno, tenemos un 8% de secuencias repetitivas de ADN denominadas también repeticiones en tándem. Entonces, para un tema evolutivo, ¿cómo se encaja tanta información eh, de nucleotídica que no es un exón, que no va a acabar finalmente en una proteína que nosotros le podemos hacer el seguimiento evolutivo, ¿no? Sí, es casi insignificante realmente la información exónica. Sin embargo, de esta forma está organizado el genoma, no solamente humano, ¿eh? En general, los organismos. Bien, también tenemos transposones, ¿no? Muchos piensan que estos transposones nos hace acordar mucho al maíz de Barbara McClinton y que solamente es en vegetales. No, en el caso humano se representa un 45%, ¿no? Estos elementos móviles, ¿no? Que famosos genes saltarines, ¿no? Y que en algunos momentos activan, ¿no? Activan genes que están silenciados, ¿no? Incluso los vuelven hasta retrovirus que pueden producir enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces estos transposones, estos retrotransposones, ¿no? También juegan un papel importante en el tema evolutivo, ¿no? ¿Okay? Bien, el otro que les había mencionado era el tema de los pseudogenes, ¿no? Pseudogenes porque tienen secuencias muy parecidas a los genes, ¿no? Pero no codifican proteínas, ¿ya? Sin embargo, sí acumulan mutaciones, ¿ok? Eh, Algunos lo llaman fósiles genómicos, ¿no? Son genes funcionaron un tiempo en nuestros antepasados, ¿no? Y que por algún tema evolutivo, ¿no? Fueron silenciados, ¿ok? Y en cuanto a los genes, podemos tener genes muy pequeños, como es el tRNA de tiroxina, ¿no? De tiroxina que mide 100 pares de bases. O podemos tener pues, genes gigantes, como el de la distrofina, ¿no? Que produce una enfermedad, ¿no? Que tiene pues 2.4 megabases, ¿no? O podemos tener genes que tienen muchos exones, como es el de la tidina, que tiene 178 exones. En promedio, ¿no? Los genes tienen un tamaño que oscila entre 10 a 100 kilobases. ¿Okay? Promedio de 50, podría decirse. Ahora hay un aspecto importante. El genoma, por ejemplo, de los mamíferos es 200 veces más grande que el de una levadura. Es un hongo, ¿no? Pero 200 veces más chico que el genoma del protozoa. O sea, el mamífero, que consideramos un grupo de organismos superiores, es mucho más grande que la levadura, que es un organismo unicelular, ¿no? Pero, sin embargo, aún así es 200 veces más pequeño que otro organismo unicelular, que en este caso es el protozoario Ameba dubia, ¿no? ¿Okay? Bien, otros aspectos que ya, bueno, es bueno conocer es el número mínimo de genes que se necesita para que un organismo esté vivo finalmente, ¿no? Para que pueda llevar un lugar a un metabolismo, ¿no? Ahí uno de los cálculos que se ha hecho es unos 265, 350 genes son esenciales para que un organismo, ¿no? En este caso una célula, pueda ser considerada como un organismo vivo, ¿no? Ese ha sido el promedio y los próximos y los experimentos
que se han hecho en laboratorio han demostrado eso, ¿no? Eso es lo mínimo necesario para que pueda considerarse un organismo vivo, hablando de un eucariota, ¿no? Bien, algunos conceptos, ¿no? Hablamos de genómica evolutiva, que estudia todos los procesos que han generado la gran diversidad y variación de los diferentes genomas, ¿no? Ahí vamos a ver, pues, predecir genes, secuencias promotoras y reguladoras de la transcripción. También nos permite comparar genomas de diferentes individuos de la misma especie para detectar variaciones o polimorfismo a nivel poblacional, ¿no? Estos cambios pueden ser sustituciones, delecciones, reordenamientos cromosómicos. Y también nos permite comparar genomas de diferentes especies, ¿no? Esto nos permite hacer inferencia de los procesos evolutivos, ¿no? Que han llevado lugar finalmente a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? A las nuevas especies. Bien, ahí tenemos nosotros los niveles de organización biológica, ¿no? Los niveles de organización biológica, ¿no? Por ejemplo, los procariotas representan con todo su material genético único, más o menos el 1%. Solo los vertebrados corresponden al 22%, ¿no? Eucariotas y procariotas comparten un 21%, estamos hablando de genes que comparten, ¿no? Vertebrados, por ejemplo, y otros animales, ¿no? Comparten un 24%, animales y otros eucariotas un 32%, y homología no animal, ¿qué quiere decir eso? Los que no son, por ejemplo, plantas, hongos, ¿no? Protozoarios, ¿no? Un 1%, solamente hay un 1% de algunos genes que se comparten. Es decir, entre eucariotas y procariotas, pues estamos hablando casi un 20% que comparten los mismos genes y un 80% son diferentes, no comparten, no hay similitud, ¿no? Bien, también tenemos, ¿no? Las organizaciones, recuerden ustedes que pueden tener los organismos, ¿no? Pueden tener los mismos genes, pero no están ordenados en la misma forma. Como comparamos abajo el de humano con el de tetodón, que es este tetraodón es el famoso pez globo, ¿no? Miren ustedes, lo que está en los mismos colores son los mismos, ¿no? Son los mismos genes, ¿no? Solamente que en el caso de humanos, o hablamos de mamíferos, se ha conservado, no ha habido ningún tipo más que cambios sutiles, ¿no? Como translocaciones, fusiones. Pero en el caso de los peces, ponemos un ejemplo, a partir de un ancestro en común de unos 12 genes, perdón, 12 cromosomas, ¿no? Se duplicó el material. Los peces duplicaron su material hace millones de años y duplicaron los genes. Entonces la distribución es comparada con los humanos de esta forma, ¿no? Ahí vemos también algunos cambios, ¿no? Lo que vemos abajo son en millones de años, ¿no? Está el número de genes, ¿no? Que se duplicaron. Entonces, por ejemplo, acá están los mamíferos, ¿no? Apareció acá la separación de mamíferos con aves. Miren ustedes, aumenta ¿no? Las duplicaciones, ¿no? ¿No? Que comparten en común. Ya cuando aparecen los tetrápodos, miren ustedes, la aparición de los tetrápodos duplica prácticamente o hasta triplica, ¿no? Lo llaman el Big Bang, triplica la duplicación de los genes, ¿no? Entonces, acá ha habido pues las duplicaciones de los genes, los mismos genes, ¿no? Han jugado un rol importante en los temas evolutivos.
Miren ustedes las regiones codificantes y no codificantes. En una bacteria en general, pues casi el 90% codifica, mientras una pequeña porción es no codificante. En la levadura aumenta la no codificante, en hematodos aumenta, y en el caso de vertebrados, no, pues estamos hablando casi un 1% de material, ¿no? Que solamente va a codificar y el resto no, como lo que hemos mencionado al inicio, ¿no? Entonces una de las preguntas que se hacían era si el tamaño del genoma, por ejemplo, tiene un significado adaptativo, ¿no? El contenido de ADN influye sobre el fenotipo de dos formas: por la expresión de este material genético, por el efecto físico de su masa y volumen. Pero si nosotros observamos, ¿no?, organismos inferiores tienen más material genético que organismos superiores, ¿no? ¿No? Miren acá, anfibios, por ejemplo, peces, ¿no?, tienen más material, ¿no? Y ahí arriba también lo vemos, ¿no? Otro ejemplo donde podemos ver, pues, que no hay una relación. Pues no hay una correlación entre el tamaño del genoma y la complejidad genética. O sea, es más calidad que cantidad, ¿no? El tener más material genético no indica que un organismo sea más complejo evolutivamente, variando. ¿Okay? Es lo que le llaman la paradoja del valor C o complejidad, ¿no? O sea, que a pesar de que hay más material genético, no hay necesariamente más complejidad en el organismo. Ahí vemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las aves, los mamíferos, los reptiles, ¿no? Sin embargo, los insectos, los crustáceos tienen mayor complejidad genética, ¿no? No se aumenta la complejidad, ¿no? Y a pesar de que tiene mayor material genético, no. Entonces, acá vemos a los moluscos, ¿no?, los crustáceos, invertebrados que tienen material genético, ¿no? Por los anfibios se escapan a la norma, son inferiores al resto de reptiles y aves, sin embargo, su cantidad de material genético es mayor. Igualito acá, ¿no?, el tamaño del genoma, ¿no? Este grupo de acá, otra forma de verlo, no indica. Entonces, esa es la paradoja de la complejidad o del valor C. No hay relación entre mayor cantidad de material genético y complejidad del organismo. Bien, en genomas eucariotas, que es lo que mayormente vamos a ver nosotros, vamos a tener varias, ¿no?, tres regiones: ADN de copia única, ADN intergenético y repetitivo. Copia única, lo que va a dar finalmente, ¿no?, un codificante, lo que nos va a acabar en una proteína, y no codificante, que son los intrones, ¿no? Estos vendrían a ser los exones, los de arriba. Luego hay ADN intergénico, que ya lo habíamos mencionado, y el ADN repetitivo, redundante, que podemos dividirlo en codificante y no codificante, ¿no? Los que están en grupos de familia en tándem, los que están dispersos, y el no codificante, el ADN satelital, las repeticiones también en tándem, ¿no? Disperso y moderadamente repetitivo, bloques dispersos, los minisatélites y microsatélites, las famosas regiones ta, ¿no? Y las repeticiones dispersas sin line, ¿no? Entonces, ya dijimos que esto es 1%, el resto casi un 99%, ¿no? Luego, haciendo recordar, es el dogma central de la biología molecular, donde el material, ¿no?, la información pasa de ADN a ARN y esta proteína. Pero ya hemos visto que ha habido variaciones a esto, porque también, ¿no?, el ARN puede producir otra molécula de ARN, pero también hemos visto que la proteína también produce otra proteína, y el ADN también se produce en una especie como de autorreplicación. Y a partir de ARN podemos obtener ADN, ¿no?, en el camino inverso, ¿no? Y estas secciones básicamente son dadas, pues, por
Uno de ellos son las transcriptasa reversa, esta transcriptasa inversa, reversa, que se puede dar ¿no? en el camino inverso, ¿no? A partir de ARN puedo lograr ARN, los ribosimas, ¿no? Que tienen propiedades autocatalíticas, ¿no? Que pueden duplicarse, replicarse en ausencia de proteínas o ADN, y los priones, famosas vacas locas, en el cual las proteínas son proteínas que afectan a otras secuencias de proteínas, ¿no? Alterando su conformación tridimensional, ¿no? El famoso Spike, que fue en los años 80 un problema, ¿no? Bien, no olvidemos el tema de gen, almacena, replica y transcribe la información. Recuerda el dogma, ¿no? El ADN ya sabemos la molécula informativa, la que porta los genes, ¿no? Vamos a entrar en mucho detalle. Sabemos que los genes pueden estar silenciados y aquellos que están activos transcriben en una molécula de ARN o traducen hasta una proteína. Ahí lo tenemos, DNA, RNA, finalmente proteína, ¿no? La replicación que permite al ADN dar nuevas cadenas con la misma secuencia de información. Ahí tenemos, ¿no? La replicación, esto ya lo han visto, vamos haciendo recordaris, la transcripción, ¿no? La síntesis de una molécula de ARN, ahí lo tenemos, gobernado por la ARN polimerasa, ¿no? Quien me va a formar una cadena que finalmente va a ser transcrita, ¿no? La transcripción, a partir de un ADN molde, se va a transcribir, ¿no? Un ARN mensajero. La forma de verlo, quien ayuda ahí el proceso, la ARN polimerasa, y la traducción, que es la formación de la secuencia de aminoácidos que finalmente me dará una proteína, ¿no? Estructural, funcional. Ahí lo tenemos, ¿no? Si no recordaréis. Y tenemos un código genético universal, degenerado, ya saben de qué. De los 64 tripletes, 3 son de stock y el resto hay más de un codón o triplete para un aminoácido. Por eso le dicen código genético degenerado también, ¿no? Y bueno, replicación, transcripción, traducción, ¿no? Bien, un gen, no olvidemos, este gen tiene una región promotora, es una de las cosas que sí importa en el tema evolutivo, tiene una región codificadora, ¿no? Que tiene importancia, sí, pero vamos a ver por qué más la región promotora y la región terminadora, ¿no? Hay una región promotora que regula la expresión de un gen, regula si está activo o no, ¿no? Que lo han visto en biología molecular. Ahí está ¿no? La región promotora, el operador, y que regula pues que la RNA polimerasa sintetiza o no, ¿no? Recordemos que hay un gen que gobierna, acá viene un gen que gobierna la expresión de otro gen, ¿no? Ahí está la región codificadora, que está formada por exones e intrones, y hemos visto que hay más presencia de intrones que de exones, ¿no? En el caso de los eucariotas hay la presencia de intrones, los procariotas no tienen intrones, ¿no? Y tenemos, ambos tienen una región promotora, una región operadora, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que son los genes ortólogos y parólogos, son unas nuevas definiciones. Los ortólogos son genes que provienen de un ancestro común y se han cambiado en el tiempo, lo que llaman divergencia, ¿no? Para lograr obtener una nueva secuencia y finalmente un nuevo producto, ¿no? Y los parólogos son genes que debido a una duplicación también, ¿no? Ya no comparten el último ancestro, frecuentemente tienen funciones distintas, ¿ya?
tienen funciones distintas, ¿no? Las proteasas, la texina, la quimiotexina no tienen estas funciones. Entonces, los ortólogos tienen ¿no? Tienen, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, esta especie 1 y especie 2 tienen un ancestro en común. ¿Eh? De ahí podría haber evolución, se puede duplicar el material genético, ¿no? Pero ya no comparten con el ancestro, entonces ya estos dos son parólogos, ¿no? Ya no comparten con el ancestro, ¿no? Otra forma de verlo, el gen ancestral, ¿no? Acá va a haber una evolución de este gen a, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y por acá va a haber una duplicación de este gen, ¿no? Va a haber un gen B1, B2, y acá va a haber un gen C1, C2. Puede haber duplicaciones y a su vez duplicaciones, ¿no? Pero si lo resumimos, ¿no? Acá yo tengo un gen ancestral, había una duplicación y finalmente una especiación. Me agarro una especie 1, especie 2, ¿no? El gen A es ortólogo del gen C. El gen A es ortólogo del gen C, ¿no? Tienen el mismo ancestro. Ajá. Y el gen A es parólogo de B y de D, que no tienen el mismo ancestro, ¿no? No tienen el mismo ancestro. Entonces el ortólogo tiene el mismo ancestro, no se olviden. El parólogo no lo tiene, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el gen de la hemoglobina, de la globina. Esta globina ha sufrido cambios, ¿no? Acá tengo yo esta alfa globina de sapo, de gallina y de ratón, que tienen un ancestro en común, ¿no? Esta gen de hemoglobina. Entonces estos genes son ortólogos, tienen el mismo ancestro, ¿no? Tienen el mismo ancestro. Y por acá, de rata, de gallina, de sapo, ¿no? La beta, ¿no? Tienen el mismo ancestro. Estos son ortólogos. Pero cuando agarramos una alfa y una beta, ¿no? A pesar de que son de ratón, ¿no? Pero no tienen el ancestro, son parólogos, ¿ya? Y en general, cuando abarcas ortólogos y parólogos, ¿no? Se llaman genes homólogos, ¿no? El gen de la hemoglobina. La hemoglobina es uno de los casos más típicos por su importancia. Ellos tienen dos cadenas, alfa y beta, ¿no? Y ha sucedido eventos de duplicación hace unos 500 millones de años a partir de una globina ancestral, ¿no? En todos los vertebrados, ¿no? Tienen una estructura muy parecida, ¿no? Incluso tienen tres exones y dos intrones, ¿no? Y su evolución es muy estudiada para estos temas evolutivos. Bien, puede haber duplicación de dominios y alargamiento de genes, lo que llama el exon shuffling, genes quimera, duplicación génica, cromosómica o genómica completa, ¿no? La duplicación se considera uno de los procesos evolutivos más conocidos a nivel molecular, ¿no? ¿Okay? Y esto crea oportunidades de saltos evolutivos también, ¿no? Los genes quimera, estos genes quimera es una inserción, ¿no? Y me va a formar nuevos genes que también me puede formar pseudogenes, lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Es una inserción. En un momento, por recombinación, ¿no? O retrotransposición, esta secuencia se incluye,
¿no? Dentro parte de las secuencias de uno u otro y finalmente me da un gen quimérico, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, el gen Gil y la hemoglobina Lepore son dados porque ha habido intercruzamientos y me ha dado lugar a una secuencia híbrida en verdad, ¿no? Quimera. Mezcla de exones, ese es otro, ¿no? La inserción o la elección de un exón o un intrón puede producir nuevos genes, ¿no? Ustedes tienen acá una secuencia 2, 3, 1, 2, 3, 4, B y C. Entonces, hay un crossing over acá y voy a pasar este acá, 1, 2, ¿no? Y ahora puedo tener B y C. Y el otro puede ser A y B, ¿no? Había un entrecruzamiento ahí. Hay tipo de elección, como es el caso de las globinas. Tienes un ancestro en común, ¿no? Luego, este ancestro te da este de acá. Luego este grupo se mantiene, todavía mantienen algo. Pero después ya está viendo alteraciones, ¿no? Por pérdida también, ¿no? La recombinación, que ya habíamos mencionado, también es otra forma, del plasminógeno tisular, por ejemplo, ¿no? Donde la recombinación me ha dado lugar, ¿no? A una nueva expresión de un gen, ¿no? Por duplicación, ¿no? Donde el material genético, miren ustedes, es 2, 1 acá y ahora hay 4, ¿no? Va aumentando el número, ¿no? Por inserción, ¿no? Se inserta, como ustedes pueden ver este line acá, se inserta en el material genético, ¿no? Bien, para la generación de nuevos genes, como ya les había mencionado, uno de los casos que más se utiliza es el del pez, estos peces del Ártico, ¿no? Que producen una proteína anticongelante. Esta proteína anticongelante, ¿no? Ha sufrido mutaciones en el camino, ¿no? Y estos peces, para evitar que se congelen, ¿no? Han sufrido este tipo de mutaciones, ¿no? ¿No? Mutaciones por duplicaciones, etcétera, que van a producir estas nuevas proteínas, ¿no? Debido a las condiciones medioambientales, y poder sobrevivir en estas condiciones adversas, ¿no? No se congela el material, ¿no? Ahí resumiendo, tenemos, vuelvo a repetir, el número de genes no determina necesariamente, ¿no? No determina complejidad, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, un poco para lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entre el chimpancé y el humano solamente un 4% de diferencia. Y entre humano con humano un 0.1% de diferencia, ¿no? Bien, ya lo he mencionado. La recombinación, aspecto que también da, ¿no? Produce cambios, ¿no? Puede ser recombinación en la gametogénesis, ¿no? En la distribución de los genes, pero bueno, nosotros podemos hacer el cálculo también, ¿no?
del número de genotipos posibles que podrían darse en una recombinación, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos 4 alelos, estos 4 alelos, ¿no? ¿Cuántos genotipos diferentes me puede dar? Unos 1000 genotipos, solamente 4 alelos, ¿no? 4 alelos. ¿Okay? ¿Okay? Y bueno, imagínense si nosotros colocamos más, pues, ¿no? El número de genes 15.000, imagínense, 15.000 número de genes. Utilicemos 2 alelos a la vez, un 10%, o sea, son 1500. Y miren, nos sale pues 3 a la 1500. ¿Cuánto es eso, no? O sea, las posibilidades de recombinación para obtener nuevos fenotipos son inmensas. Hasta la recombinación, ¿no? Dice que la recombinación de los genes tiene, desde el punto de vista de su importancia evolutiva, dos efectos. Por un lado, disminuye el valor adaptativo, pero a nivel poblacional provee plasticidad adaptativa, ¿no? Eso me parece contradictorio, ¿no? Pero es así. Bien, algunas características últimas de los genes de peces, ¿no? Los peces óseos y los peces cartilaginosos se separaron hace unos 400 millones de años, ¿no? Sobre todo el tema de la aparición de la mandíbula fue importante, ¿no? Tienen una forma de regulación, su sistema inmunológico sufrió cambios evolutivos importantes, ¿no? Eh, el tema de duplicaciones, ya le dijimos que en peces se dio el tema de duplicación. Bueno, la aparición de la mandíbula, ya le dijimos, fue lo que separó a estos individuos entre sí en los grandes grupos. En aves, ¿no? En aves, desde las aves evolucionaron separadamente los mamíferos hace unos 310 millones de años. Su genoma difiere del humano por aproximadamente 1.7 sustituciones. Hay mucha presencia de pseudogenes y duplicaciones en aves, mucha información. Los marsupiales también tienen las características. Recuerden que los marsupiales se separaron del resto de placentarios. Eso es hace unos ¿lo mencionan? No lo mencionan, creo. Guardan mucha similitud, ¿no? Pero dieron lugar pues a toda esa diversidad que hay en mamíferos, ¿no? O leuterios que le llaman. Ahí ponemos algunos ejemplos. De esta separación, ¿no? Son unos 5, 8 millones de años, se habla.
Y bueno, en el caso de humano y chimpancé, también se habla ¿no? de estas evoluciones, de estas regiones altamente repetitivas, ¿no? Hay muchas duplicaciones que han dado origen a nuevas funciones, ¿no? Como es el caso de la hemoglobina que la mencionamos, ¿no? Ahí vemos un ejemplo, dice las grandes diferencias morfológicas, fisiológicas y conductuales que separan a los humanos constata con la escasa divergencia nucleotídica entre ambos taxas. Esta aparente paradoja se explica porque los cambios regulatorios son más importantes en la diferenciación biológica que las mutaciones codificantes de las proteínas. En otras palabras, cuando vimos nosotros los genes, es más importante los mecanismos regulatorios, como el caso del promotor, que la secuencia en sí codificante de la proteína, ¿no? Entonces, ahí vemos por la divergencia, ¿no? Evolutiva que hay en estos 5 genes que ponen al lado izquierdo, y también la expresión génica de proteínas en distintos organismos, ¿no? Y un aspecto importante se habla de la evolución concertada, ¿no? Cuando se evalúan los genes por comparaciones interespecíficas de familia génica, la mayoría de ellos serán homólogos, con múltiples genes de la otra especie. Esta situación dificulta la distinción entre genes ortólogos y parólogos. Cuando ocurre evolución concertada hay mayor similitud entre las copias parólogas dentro de una especie que entre los genes ortólogos. La misma copia pero en especies distintas, ¿no? Como es el caso de la globina, ¿no? Cuando le preguntaba hace cuánto tiempo que estos genes se duplicaron si las sustituciones son independientes. Para el cálculo consideramos, ¿no? Los 2,5 aminoácidos entre un millón de años, ¿no? Millones de años. A despejar la ecuación vamos a tener esto. Y podemos calcular una separación de hace unos 400.000 años, ¿no? Cálculo fácil.